Hemos estado hablando acerca de cómo... ¿Podemos tirarlo acá o no? ¿Sí? Porfa. Cómo cultivar el amor, ¿ya? En el contexto de un estudio que estamos haciendo que se llama Ama o Muere. ¿Ya? Así se llama el estudio, Ama o Muere. ¿Ya? Y estamos viendo formas prácticas de cómo cultivar el amor en la iglesia. ¿Ya? No solamente en la iglesia, sino que también en nuestra vida diaria. Avísame nomás cuando esté para poder ir viendo acá y no estar todo el rato. Ahí sí. Muchas gracias. Entonces, resumen veloz. Hablábamos en un comienzo acerca del ejemplo de la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Donde era una iglesia que se caracterizaba por el trabajo que hacía, por luchar contra la herejía, perdón, y contra los falsos maestros, y que perseveraban ellos en la enseñanza de la sana doctrina, ¿ya? El problema que tenían ellos, porque tenían un problema, era que habían dejado su primer amor, ¿ya? Y esta ausencia de amor, si ellos no corregían este problema, Dios de cierta manera los iba a disciplinar, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no queremos ser como la iglesia de Éfeso. O sea, por una parte sí queremos ser porque queremos, ¿cierto?, trabajar arduamente, queremos perseverar en la sana doctrina, si encontramos falsos maestros también queremos ser capaces de poder detectarlos y denunciarlos como corresponde, ¿ya? Pero no queremos ser como Éfeso porque no queremos que el Señor nos diga, has dejado tu primer amor, ¿ya? El tema es que en la realidad de la iglesia hay algunas personas que, o algunos hermanos en algunas iglesias que son arrogantes, ¿ya? O que pecan de arrogantes porque creen que tienen una buena doctrina, ¿cierto? Que predican la escritura de cierta manera, pero se han quedado dormidos respecto al tema del amor, ¿ya? Si bien es cierto, quizás lo saben, quizás lo predican, pero no se pone en práctica de una forma bíblica, ¿ya? También hay algunas iglesias, y esta es la realidad de la iglesia, digamos, o esta es una realidad actual dentro de nuestra sociedad. Hay algunas iglesias que tienen algunos conceptos distorsionados respecto del amor, ¿ya? Tal como el caso de las imágenes que veíamos ahí, ¿cierto? Que decía, Dios te ama como eres, o decía, la Biblia nos habla de un Dios de amor, lo cual es cierto, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el concepto correcto bíblico del amor? Entonces hay algunas iglesias o algunas personas que están orgullosas del amor que tienen, pero el problema es que tienen una visión del amor distorsionada, ¿ya? Y están dormidas respecto a la doctrina. También hay otra realidad dentro de la iglesia, es que algunos que al tener una visión distorsionada del amor se niegan a disciplinar a quienes están en pecado. Como el Señor nos manda, ¿cierto?, a amar a nuestros hermanos, entonces de cierta manera hacemos vista gorda a pecados que hay dentro de la iglesia y no los disciplinamos y no los llamamos arrepentimiento, ¿ya? Y hay algunos que creen que lo que hacen, que están conformes, ya que creen que lo que hacen respecto al amor es suficiente y no tienen que hacer más, ¿ya? Yo amo, yo doy mi ofrenda, ¿cierto?, para la canasta, yo vengo a la iglesia a ayudar en el día de trabajo en la iglesia, o yo llamo a algunos hermanos cuando necesitan, sí, súper bien, ¿ya? El problema es que nos conformamos solo con eso. Y acuérdense, como oraba Pablo, que la idea es que abundemos cada vez más en amor. Entonces, el problema acá no es ejercer el amor, sino que quedarse conforme con lo que estás haciendo, ¿ya? Y también otra realidad muy triste dentro de la iglesia es que hay conflictos, que hay peleas dentro de la iglesia y que incluso como lo hace la gente de la calle, hay gente que no es cristiana, donde hay denuncias, donde hay ofensas, donde hay incluso odio y digamos se carece del ejercicio del amor dentro de la iglesia, ¿ya? Se ve una conducta que no es coherente con el ejercicio del amor que nos enseña la Escritura. Por lo tanto, cada uno de nosotros es responsable de poder ejercer este amor, ¿ya? De poder poner en práctica el amor que Dios nos ha mandado a ejercer dentro de la iglesia y también hacia afuera, ¿ya? No es un problema de la iglesia como iglesia UCB Maquena, sino que es un problema suyo,
¿ya? Y un problema mío. ¿Pasa o no? Sí. Ya. Y ahí siempre recordábamos esta frase, ¿cierto? Pero tengo algo contra ti, que se muestra en Apocalipsis, que has dejado tu primer amor. Nosotros no queremos que el Señor nos diga eso. Espero. ¿Ya? Por lo tanto, si no queremos que el Señor nos diga eso, tenemos que cultivar el amor, tenemos que proteger el amor y tenemos que hacer que crezca el amor entre nosotros y también hacia aquellos que lo necesitan. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo cultivar el amor? Y estamos viendo algunas formas de cultivar el amor. ¿Ya? La primera es estudiar el amor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitamos tener una visión correcta del amor. Como decíamos, hay algunas iglesias o algunas personas que tienen una visión distorsionada del amor y necesitamos nosotros tener una visión correcta del amor. ¿Y cómo tenemos una visión correcta del amor? Yendo a la palabra de Dios, quien es en esencia amor. ¿Ya? Es la definición máxima del amor. ¿Ya? Entonces yo les dejaba una frase ahí que dice, si estamos en búsqueda del amor, tenemos que leer y estudiar lo que Dios dice acerca de esto en su palabra. ¿Ya? Solo la palabra de Dios y su Espíritu pueden despertar el deseo de amar y de transformar la maldad que hay en nuestros corazones para amar como Cristo nos amó. ¿Ya? Solamente las Escrituras pueden convencernos de la importancia del amor, ¿ya? Y de los mandamientos de Dios a amar. Y yo les dejé esta lista, no sé si alguien después de esta clase que fue hace como 3 meses pudo revisar la lista de versículos que hablan acerca del amor. Son alrededor de 50, creo que sí. ¿Ya? No son todos los que hablan del amor, pero ahí con eso uno ya puede ir comenzando a tener un acercamiento de este tema. ¿Ya? Y le compartía yo y le hacía reflexionar acerca de este pasaje paralelo que se muestra en Mateo y en Marcos, donde le preguntaban a Jesús cuál era el mandamiento más importante. Y él decía, ama, ¿cómo decía? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y después dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Y tanto Mateo como Marcos plantean después del mandamiento un comentario y dice, de estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. Y Marcos decía, no hay otro mandamiento mayor que este. ¿Ya? Esa es la importancia del amor para nosotros. ¿Ya? Porque toda la ley y los profetas se resumen en eso y no hay ningún otro mandamiento mayor que este. ¿Ya? Por supuesto, el amor de Dios no es un estudio para una sola vez o para un ratito. ¿Ya? El amor de Dios está expresado desde Génesis hasta el Apocalipsis y usted podría estudiar muchos años acerca solamente del amor de Dios. ¿Ya? Pero lo importante es comenzar a hacerlo. Si queremos tener una visión correcta del amor, para poder después ejercerlo, tenemos que ir a la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces lo primero era estudiar el amor. Lo segundo es orar por amor. ¿Ya? Y yo les ponía el ejemplo de un misionero que se llama George Miller, que después lo vamos a ver un poquito más. ¿Ya? Y él decía que el gran error que cometemos nosotros como hijos de Dios es que no seguimos orando, ¿ya? Que no perseveramos en la oración cuando deseamos algo para la gloria de Dios. En el caso de él trabajaba con niños huérfanos, ¿cierto? En Inglaterra, tenía un orfanato y se dedicaba también a ayudarlos en la parte de educación. ¿Ya? Entonces él decía, el gran error que nosotros tenemos cuando de verdad deseamos algo para la gloria de Dios es que no perseveramos en la oración. ¿Ya? Entonces, también es importante que nosotros podamos, si vemos que estamos faltos de amor o no estamos teniendo una concepción correcta del amor, que comencemos a orar, que vayamos a nuestras rodillas y oremos y pidamos al Señor que Él ponga también de su amor en nuestros corazones. ¿Ya? Hablábamos, ¿cierto?, de este oxímoron que yo les decía, de esta aparente contradicción en la oración de Pablo de Efesios 3, cuando decía que oraba para que puedan conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la idea de esto? Era que pudieran experimentar y apreciar cada vez más
el amor de Dios. Porque es cierto que el amor excede todo conocimiento, pero nosotros podemos ir profundizando y comprendiendo y asimilando cada vez más el amor de Dios en nosotros. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos, ¿cierto?, orar. Y lo hacíamos con un ejemplo que era este himno, ¿cierto? Y lo podíamos analizar y ver cuántas verdades acerca del amor dice algunos de los himnos que cantamos. También podemos hacerlo con algún salmo, ¿cierto?, que pueda mostrarnos cuál es la dimensión del amor de Dios. ¿Ya? Hablábamos del ejemplo de Tesalonicenses, ¿cierto?, donde instaban, ¿cierto?, a orar cada vez para amar más. ¿Ya? No solamente en Tesalonicenses, sino que también en Filipenses y en Judas. Es decir, era una oración constante dentro de los apóstoles, que la iglesia, que los hermanos pudieran cada vez amar más. Y de nuevo, la responsabilidad es suya. ¿Qué está haciendo usted para amar más? ¿Está estudiando la Biblia? ¿Está estudiando lo que Dios dice acerca del amor? ¿Está orando para que el Señor ponga más amor en sus corazones, para que usted pueda comprender de una manera mejor el amor de Dios? ¿Ya? No es la responsabilidad del pastor ni de los ancianos solamente, sino que también es su responsabilidad. ¿Ya? Y ahí yo le ponía algunas ideas por las cuales usted puede orar. ¿Ya? Para conocer más el amor de Dios en Cristo, para crecer en su amor hacia los demás, incluso cuando nos cuesta. Pues se puede orar también con otras personas para que el amor crezca, ¿cierto? Y para amar más al Señor y a aquellos que necesitan a Cristo, que están aquí, allá afuera. Entonces, y lo tercero era enseñe el amor. ¿Ya? Y teníamos primero el ejemplo de Jesús, como Él enseñaba el amor a sus discípulos, y así también los discípulos, los apóstoles, le enseñaron a los primeros creyentes cómo debían amar. Y nosotros también podemos, a través de la Escritura, poder aprender acerca del amor. ¿Ya? Les ponía yo esta canción, si alguno la conoce, de los Beatles, que dice All you need is love. ¿Ya? Todo lo que tú necesitas es amor. ¿Ya? Y es casi lo único que dice la canción. El tema es, ¿qué significa? O sea, ¿qué se entiende por amor? ¿Ya? Entonces, sí, lo que necesitamos es amor, pero el amor bajo la definición de quién es esencia de amor. ¿Ya? Que es el Señor. Y ahí hicimos el ejercicio con 1 Corintios 13, ¿ya? Vimos qué es el amor, qué no es el amor y qué es lo que el amor hace. Y decíamos que esto tenemos que llevarlo, ¿cierto?, a nuestras familias. Si usted es padre, si usted es madre, tienen que preocuparse de que en su casa se enseñe acerca del amor a los hijos. ¿Ya? Y también en el contexto de la iglesia, de la comunidad. Es muy importante. Es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos estar en comunidad, porque el amor se ejerce en comunidad. No se ejerce en el individuo solo. Yo ya me amo. ¿Se acuerdan que decíamos eso? En la Biblia no dice ámate a ti mismo. La Biblia asume que nosotros ya nos amamos. ¿Ya? Al contrario de lo que dice el mundo, ¿no? Que tenés que quererte tú primero. ¿Ya? No. La realidad es que nosotros sí ya nos amamos. El problema es cuando tenemos que amar al resto. ¿Ya? Entonces, para ejercer el amor necesitamos estar en comunidad, así como ahora. ¿Ya? Y así obedecemos también el mandato de estimularnos al amor. Y ahí veíamos el pasaje de Hebreos, ¿cierto? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dentro de las razones por las cuales no tenemos que dejar de congregarnos es esta. ¿Ya? El ejercicio del amor. Hicimos algunos ejercicios también respecto de eso, algunos análisis de algunas palabras. Hicimos una lista de 5 formas prácticas en las que se puede estimular el amor entre nosotros. ¿Se acuerdan de alguna forma práctica? ¿Cómo podemos estimular el amor entre nosotros? Aguantando a Mauricio, dice el hermano Carlos. Y él a usted, sí, también. ¿Qué más? ¿Qué otra forma práctica? Los que vinieron. Los que... Visitar, llamar a los hermanos. ¿Qué más? Invitar a tomar once. ¿Y qué pasa cuando escuchamos
un cagüín por ahí o algún comentario de otro hermano? ¿Cómo podemos ejercer el amor ahí? Ah. ¿Y qué pasa cuando estamos en la sesión? Esto debimos haberlo dicho antes de la sesión. Yo no estuve, pero eso. ¿Qué pasa cuando estamos en la sesión? ¿O qué pasa cuando el predicador está muy fome? ¿De qué manera llevamos a la práctica el amor? Entonces, aquí podemos, no solamente 5, podemos llenar la pizarra de ejemplos, ¿ya? Pero esa es la idea, que podamos también ir sacando algunos aspectos prácticos acerca del amor, ¿ya? Entonces, enseñar el amor, orar por amor, estudiar el amor, practicar el amor. Y ahora vamos a ver esa imagen que yo les dije la última vez en la clase. Modele el amor. ¿Ya? Así como la modelo lleva su vestido rojo, ¿cierto? Largo, todo. Por la pasarela y todos la ven. Así, tal cual. Ahí abajo no se nota mucho en realidad. Le había puesto la definición. La definición de modelo. ¿Qué es un modelo? A ver, ¿qué es un modelo? Ya, alguien a seguir, dice la tía Sonia. ¿Qué más? Ya, como por ejemplo la de la foto, ¿cierto? Ella está mostrando un vestido. ¿Qué más? ¿Qué es un modelo? ¿Estamos durmiendo todavía? Un poco. Ya, la definición de modelo es un arquetipo o un punto de referencia para imitarlo o para reproducirlo. Por ejemplo, yo aquí tengo, no sé, tengo un modelo de un plumón. Si yo quisiera reproducir un plumón, entonces yo tendría que ir a la fábrica, le llevo el plumón y le digo, quiero que me hagan 1000 de estos. ¿Cierto? Entonces, este es mi modelo. Por ejemplo. O una pieza, cuando a usted se le pierde, los hombres sobre todo, cuando nos falta un tornillo, ¿cierto? Tenemos que ir a comprarlo, un perno, tenemos que ir a comprarlo. ¿Qué le dice la persona de la ferretería? Tráigame un modelo, tráigame un perno. Vas a ver, para tener una referencia de qué es, ¿ya? Y la otra acepción o la otra idea de modelo es un ejemplar que por su perfección se debe seguir o imitar, ¿ya? Digamos, más en las relaciones humanas, ¿ya? Como decía la tía Sonia, ahí, muy bien, una estrellita para la tía Sonia, ¿ya? Entonces esto es súper importante y nuestro Señor, el Señor Jesucristo, no era un teólogo abstracto que se sentaba y que estaba solamente hablando de las grandes virtudes del amor y enseñando del amor y que se amen y todo esto, no, sino que además de eso, la Biblia dice que el Señor anduvo haciendo bienes. Si usted busca en Hechos 10:38, dice que el Señor anduvo haciendo bienes. ¿Qué bienes hacía? Sanaba enfermos, ¿qué más? Cubría necesidades, alimentaba o alimentó multitudes. ¿Y qué más? Trabajaba harto también, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. Y predicaba el Evangelio a los pobres. ¿Ya? Él trabajó y trabajó, como decía la tía Sonia, hasta el cansancio. ¿Ya? Y siempre hacía obras de compasión para el beneficio de los necesitados, siempre con la idea, como dijo el hermano Carlos, de mostrar al Padre, ¿ya? Y de también mostrar que Él era el Cristo, ¿ya? Él hacía milagros, pero no hacía milagros solamente para beneficiar a las personas, sino que era una forma de mostrar su autoridad, como él era el enviado, ¿ya? Entonces, siempre trabajó para el beneficio de otras personas y su vida completa fue un ejemplo de amor. ¿Ya? Como podemos ver, Filipenses 2, por ejemplo, digamos, cada aspecto de su vida que está narrado en los evangelios es un ejemplo para nosotros. Primero en amor. ¿Ya? Y incluso en su
ya en su tiempo final de su ministerio, luego de haberle lavado los pies a sus discípulos, como muestra Juan 13, va y le dice, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, busquémoslo, a ver, Juan 13, 15, vosotros también hagáis. Juan capítulo 13. ¿Lo tienen? Bien, voy a leer desde el versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, Jesús le hubo lavado los pies, tomó su manto, volviendo a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesús es nuestro ejemplo máximo, máximo de amor, máximo de servicio. ¿Ya? Y también el Señor nos ha diseñado de tal forma que incluso desde nuestra infancia nosotros tendemos a imitar, ¿ya?, a las personas. ¿Ya? Los niños chicos, ¿cierto? O los bebés empiezan cada vez cuando se van desarrollando a imitar a sus papás las cosas que hacen. ¿Ya? Si el papá le saca la lengua, el niño trata de sacar la lengua y así. ¿Ya? Estamos diseñados de esa manera. Incluso cuando somos grandes también tendemos a imitar a las personas que están alrededor de nosotros. ¿Ya? Por eso que está ese versículo que dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Ya? O ese dicho popular que dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando uno se junta mucho con una persona o tiene una relación muy estrecha con una persona, empieza a tomar algunas características, algunas palabras, algunos gestos de esas personas. ¿Ya? Entonces, también por eso dice, oye, te parecís mucho a tu papá, te parecís mucho a tal persona. ¿Ya? Entonces, como muchas veces aprendemos imitando, a veces cosas buenas, otras cosas no tan buenas, es importante que nosotros podamos tener esta idea de, si queremos tener una iglesia que ame más, entonces tenemos que modelar nosotros el amor de Cristo para que los que nos rodean también puedan imitarnos. ¿Ya? La Biblia dice que nosotros tenemos que ser ejemplo de ese amor. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús decía, y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos? ¿En qué? En el amor, en que se aman unos con otros. ¿Ve? Entonces, sí, estamos diseñados para imitar, ¿ya? Y necesitamos nosotros incentivarnos entre nosotros a amar y utilizar nuestro propio ejemplo, ¿ya? Aprendemos más del amor, si bien es cierto, nuestra fuente primaria de aprendizaje del amor está aquí, nosotros también aprendemos más del amor cuando lo vemos reflejado o lo vemos realizado en la vida de los demás. Por eso es que Pablo les decía a los corintios, y vamos a buscarlo, en 1 Corintios 11. Y alguien que busque también 2 de Timoteo 3:10 y 1 de Timoteo 4:12. Entonces, sí, pásenos, el hermano Manuel iba a pasar la ofrenda y mientras tanto se nos había olvidado.
Entonces, como yo les decía, nosotros, si bien es cierto, la fuente primaria de cómo aprendemos acerca del amor está en la Escritura, pero también aprendemos acerca del amor cuando lo vemos reflejado en la vida de las personas. Y el resto aprende del amor cuando lo ve reflejado en mi vida. ¿Ya? Y Pablo, en 1 Corintios 11, estoy en Romanos yo, no hay error. Primera de Corintios 11, versículo 1, que dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo, en la carta a los Corintios, él se pone como un ejemplo. ¿Ya? Así como yo imito a Cristo, y podríamos tomarlo en el tema del amor, entonces ustedes también imítenme a mí. Yo soy su Cristo, es mi modelo, y yo también soy su modelo. Acá. ¿Ya? Pero no solamente a los corintios, sino que en Timoteo, Pablo instruye a Timoteo a seguir su ejemplo de amor. ¿Quién tiene segunda de Timoteo 3:10? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pablo le está diciendo a Timoteo que él ha seguido su ejemplo. En la doctrina, en el amor, ¿en qué más dice? ¿Perdón? Doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Hartas cosas. ¿Ya? Y no solamente, bueno, ¿y por qué le dice eso? Porque en la primera carta a Timoteo, en Timoteo 4:12, que la mayoría de ustedes se lo sabe, espero, le da la indicación, le da la instrucción. Le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y espíritu y pureza. Bien, ¿ya? Entonces, necesitamos también ser nosotros el ejemplo para los otros, ¿cierto? Para aquellos quienes nos rodean. En el caso de los miembros o las personas que están aquí en General Maquena, para el resto de la iglesia. No solamente el pastor es el ejemplo, no solamente los ancianos, no solamente el profe de la escuela dominical, no. Cada uno de nosotros. Mi mamá siempre me decía cuando era más chico, yo siempre estuve ligado al liderazgo de la iglesia en distintas cosas y no siempre me portaba bien, o no siempre hacía las mejores cosas. Entonces cuando no lo hacía bien, mi mamá me decía: siempre hay alguien que te está mirando. Y eso no va solamente para mí, sino que va para usted también, hermano. Siempre hay alguien que lo está mirando. Siempre hay alguien que lo tiene a usted como referente. ¿Ya? Entonces, tenemos que recordar que somos modelos del amor de Dios. ¿Ya? Un modelo bíblico de amor. Vamos a ver un modelo bíblico de amor. Vamos a hablar un poco de un modelo histórico de amor, que ya lo conversamos un poquito. Y después vamos a ver algunas cosas locales. ¿Ya? Entonces, en el Antiguo Testamento estaba el rey David, un modelo bíblico de amor. ¿Por qué? Porque cuando Saúl era el rey de Israel, en ese tiempo estaba el arca del pacto, ¿cierto? Y bajo el reinado de Saúl, el arca tuvo como un lugar secundario. Recordemos que el arca significaba o tenía encerraba la idea de la presencia de Dios en medio del pueblo, ¿ya? En el Antiguo Testamento, cuando iban viajando por el desierto, el arca estaba en medio del pueblo. En base a la posición del arca se repartían, ¿cierto?, las tribus en una disposición bastante específica, quedando el arca en el centro. ¿Ya? Eso no es una idea al azar, nada al azar aquí. Significaba que Dios estaba en el centro de su pueblo, era lo más importante. Cuando llegamos a Saúl, el arca pasó a tener un lugar bastante secundario. ¿Ya? Y vamos a buscar Primera de Crónicas 11 y vamos a buscar Segunda de Samuel 5. ¿Ya?
Ya. Ya, entonces en primera, usted puede leer después si quiere desde Primera de Crónicas 11, donde comienza el reinado de David y las cosas que hace. ¿Ya? La primera parte está en Crónicas 11, que dice así: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne, tú también antes de ahora. Mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. ¿Ya? Ahí es donde David se convierte en rey, y después viene una lista de algunas cosas que David hizo, algunas características, cómo Jerusalén se convierte en la capital del reino. Aparece la historia o el relato de los valientes de David, y empieza a describir también algunas compañías, algunos ejércitos, ¿cierto?, del rey David. Y en el versículo 15 comienza a mostrar cómo David se prepara para llevar el arca de Jerusalén, que estaba en un lugar secundario, como les decía yo, a Jerusalén. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él construyó una morada para el arca de Dios en Jerusalén. Y David, con cientos, como está ahí en la imagen, cientos de adoradores, cientos de levitas, ¿cierto?, iban celebrando mientras llevaban el arca de Dios a la capital del reino, mostrando que Dios era lo más importante. Llevaba delante de todo Israel el arca del pacto, con júbilo, como dice Primera de Crónicas 15, con júbilo, con sonido de bocinas, con trompetas y címbalos, y al son de salterio y arpas. Y David, segunda de Samuel 6:14, danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Hermanos, cuando David se convirtió en rey, su obra inicial fue llevar el arca a Jerusalén, con la idea de demostrar cuáles eran sus prioridades. Siempre en la antigüedad, cuando un rey tomaba posesión, ¿cierto?, del reino, valga la redundancia, sus primeras medidas mostraban cuáles eran las prioridades para él. ¿Ya? Y David, lo primero que hace cuando se convierte en rey es agarrar y llevar el arca a la capital, al centro del pueblo. ¿Ya? Sus prioridades eran el amor hacia Dios, la adoración hacia Dios y el amor para la ley de Dios, tal como lo muestra en sus múltiples salmos. ¿Ya? El arca era el objeto más sagrado de la adoración de Israel. Simbolizaba la presencia de Dios, como les decía yo, y había estado relegada a una posición de segundo orden por casi 100 años. ¿Ya? Pero David deseaba que la presencia del Señor estuviera en el centro del pueblo, ¿ya?, en el centro de la nación, y que la adoración a Dios fuera la principal actividad del pueblo de Dios. ¿Ya? Este ejemplo de amor hacia Dios por parte del rey David le sirvió al pueblo, ¿ya?, y trajo una reforma espiritual, y trajo avivamiento, y trajo una renovación dentro del pueblo de Israel, ¿ya?, que se pueden ver también de cierta manera en los salmos que el rey David escribió. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo bíblico del amor a Dios y cómo el hecho de modelar el amor impacta en el resto de las personas. En este caso, el rey decidió traer el amor de Dios al centro del pueblo, y eso impactó a toda la nación. ¿Ya? Les hablaba yo de George Miller, ¿se acuerdan de la historia que yo les mostraba de él? Bien.
Así como George Miller, hay un montón de otros hermanos o cristianos en la historia que han sido ejemplo para nosotros en el amor. Imagínense que él dejó todo para dedicarse a amar a esos niños, a educarlos, no solamente de una manera académica, sino que de educarlos en el amor del Señor. Y eso tuvo un impacto gigante en la sociedad de Inglaterra en ese tiempo. Entonces, si usted quiere buscar ejemplos de amor, puede ir a la biblioteca que está ahí atrás y buscar algún libro que hable acerca de, o de biografías de grandes cristianos. ¿Ya? ¿Conoce otro gran cristiano que haya sido ejemplo de amor? ¿En la historia? No, si no es cristiano no me sirve. ¿Algún ejemplo de amor de algún cristiano? Hudson Taylor, ¿lo conocen? ¿Quién es Hudson Taylor? El padre de las misiones. Él entregó su vida por expandir el ministerio, ¿dónde? En China. ¿Quién? William Carey. ¿Quién fue William Carey? No lo escucho. ¿Dónde lo llevó? A la India. Muy bien. ¿Felipe había levantado la mano? ¿Quién? Corrie ten Boom. ¿Dónde? Mire, ¿la conocían a ella? Yo no la había escuchado. Nunca. Estuvo entregando el evangelio en los campos de concierto. Y así podemos... Francis Schaeffer, por ejemplo. ¿Lo conocen? ¿Han escuchado de él? Uno de los teólogos y pensadores más influyentes del siglo XX. Él tenía una casa en Suiza, si mal no recuerdo, donde llegaban personas que no eran cristianas, porque él también era un filósofo. Y él en esa casa, donde recibía gente, él mostraba el amor de Dios y le enseñaba el amor de Dios a esas personas que eran tan iluminadas o tan filósofas. Y varios llegaron a conocer el Evangelio a través de ese ministerio de Francis Schaeffer. ¿Ya? ¿Quién? Guillermo Strong, padre e hijo. ¿Los conocen? ¿Habían escuchado? También. Entonces, si tienen la oportunidad de leer sus vidas, sus obras, también pueden ser un modelo para nosotros del amor a Dios y el amor a las personas. ¿Ya? Pero no solamente cosas quizás tan lejanas como un rey David, o misioneros que ya los más cercanos a nosotros son 60 años o 70 años, ¿ya? Sino que también, que es bueno, que las biografías son buenas, pero nosotros necesitamos ver ejemplos hoy día, pues, en la vida diaria, en el día a día, donde nos movemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque una de las necesidades más grandes que nosotros tenemos en la iglesia de hoy es tener ejemplos vivos del amor de Dios, ¿ya? O del amor de Cristo. Y una iglesia es bendecida cuando sus líderes, y aquí va el tirón de orejas para nosotros como líderes, cuando tiene líderes que son referentes del amor para Dios o hacia Dios y hacia las personas, ¿ya? Los líderes que aman son líderes que oran fielmente por los demás, que visitan a los enfermos, que se preocupan por las necesidades, que evangelizan, ya que enseñan la palabra de Dios, que sacrifican su tiempo y muchas veces su dinero por los demás. Así que, hermanos, si usted ve que alguno de sus líderes hace esas cosas, no es necesario que lo alabe, pero diga, él puede ser mi referente. A mí me pasó. No sé si cuántos conocen al hermano Isaac Zúñiga. Todo. Yo desde chico lo escuché, al principio no lo entendía mucho porque es bien pro el tío, ¿ya? Pero ya de más grande, una vez, cuando yo lo escuchaba y lo miraba, decía, yo quiero ser como él, cuando sea grande. Yo quiero ser como él. Y él ha sido uno de mis referentes.
Entonces, si usted no tiene un referente, yo lo animo. ¿Ya? Él es un humano, el pastor es humano, nosotros somos humanos, fallamos. ¿Ya? Pero podemos aprender mucho. Él puede ser un modelo para usted. Entonces, algún hermano que está aquí puede decir, el hermano Carlos es mi referente en el amor. Por ejemplo, Mauricio, puede decir, ¿ve? O puede decir, el hermano Juanito es mi referente de amor. Entonces, ojo, que esto no va solamente para los líderes, ¿ya? Los líderes, sí, tienen una responsabilidad y de cierta manera le dan el tono a la iglesia. O sea, si tenemos líderes que aman al Señor, con un gran porcentaje de certeza vamos a tener una iglesia que ama al Señor. ¿Ya? Entonces, oren por sus líderes. Y los que somos líderes, ojo con esto, tenemos una responsabilidad mayor. ¿Ya? Si los líderes aman, entonces los creyentes o las ovejitas van a amar. Si los líderes son atentos o son amables, entonces también eso le va a mostrar un ejemplo a los hermanos para que sean atentos y amables. ¿Ya? No solamente cuando estamos tomando cafecito, sino que a veces en situaciones más complejas. ¿Ya? La mayoría de los cristianos, de los reales cristianos, anhelan o quieren ver que sus líderes o anhelan tener ejemplos auténticos de amor. ¿Ya? Y el autor de este estudio hablaba y mostraba un testimonio, y él decía que una vez le preguntó a una mujer que esta mujer era muy conocida porque era muy amorosa y era muy generosa, ¿ya? Cuando servía a otros, cuando estaba en la iglesia, cuando estaba en su casa, y él se caracterizaba por eso. Entonces, esta persona, el autor fue donde ella y le dijo que dónde había aprendido eso, que cómo lo había hecho para aprenderlo. Y ella dijo, lo que pasa es que yo me crié en una iglesia donde los pastores amaban y eran bondadosos y servían al resto de la iglesia. Entonces, uno de los líderes, muy importantes, como modelos. ¿Ya? Entonces, la pregunta que tengo para ustedes es, ¿por qué es importante? Y vamos a ir anotando acá algunas cosas. Y les voy a dejar el micrófono para que ustedes puedan responder. ¿Por qué es tan importante para los líderes de la iglesia modelar el amor? ¿Por qué? ¿Se entiende la pregunta o no? Porque me están mirando con cara de ¿qué dijo? ¿Ya? La pregunta es, ¿por qué es tan importante que los líderes de la iglesia modelen el amor? ¿Lo puedes repetir, por favor? Que no lo escuché. Porque la congregación va a imitar, ¿cierto? Imitar. Ya. El amor. Oye, aprovecho que me pasaron el micrófono. Yo quiero dar una muestra de una hermana de aquí que demuestra el amor. Nosotros con los jóvenes, cuando fuimos a una reunión en Trapiales hace poco tiempo atrás, había un misionero entregando el mensaje. Y ese misionero nos contó de que había una hermana de aquí que demostraba el amor. Y esa hermana es la hermana Rosita Vera. Él muchas veces no tenía dónde quedarse cuando venía acá y él la recibía a su hijo y a otras personas en su casa, cuando tenía su casa acá. Y ayer también lo demostró con nosotros cuando estuvimos trabajando, ¿se acuerdan? Estuvimos trabajando aquí limpiando y de repente la hermana Rosita me llama por teléfono y dice, ¿pueden venir a mi casa? Tengo unas empanaditas para ustedes. Entonces, ese es el amor demostrado. Amén, dijo el pastor Héctor. ¿Ya? Bien. Así, tal cual. ¿Ves? Ya, entonces, seguimos con la pregunta. ¿Por qué es importante que los líderes modelen el amor? Ya, ¿cierto? Son un modelo y se va a imitar. ¿Qué más? ¿Por qué es importante? Tía Sonia. Como testimonio para las personas malas. Ya, pero
va un poco dentro de la misma idea, pero lo vamos a dejar acá, ¿ya? A personas nuevas. ¿Qué más? Porque si practican el amor van a poder enseñar a otros a practicar el amor. Ya, pero seguimos dentro de la misma idea. Vamos, necesito... Porque está siguiendo el ejemplo del Señor. Bien. Es un ejemplo de obediencia, ¿cierto? Ya. Bien. Les tengo otra pregunta ahora. Ahí piensa. ¿Qué cosas específicas pueden hacer los líderes de la iglesia? Esto es como una lluvia de ideas que a nosotros nos puede servir, ¿ya? ¿Qué cosas específicas pueden hacer los líderes de una iglesia para influenciar a los hermanos, o sea, a ustedes, a crecer en amor? Vamos. ¿Qué cosa que usted diga? Mire, si el pastor o si los ancianos hicieran esto, entonces yo me motivaría. Como que Discipulado, consejerías. Ya. Entonces, si los líderes discipularan, entonces yo me podría motivar a tener más amor. Ya, ¿qué más? Conocernos. O sea, si los líderes me conocieran, entonces eso también me motivaría a mí como a desarrollar más el amor en la iglesia, ¿cierto? Okay. ¿Qué más? Yo como algo que me gustaba, me llamaba mucho la atención, era cuando el hermano Jaime me decía, Carlos, estamos orando por ti. Y era más específico, estoy orando por ti y por tu familia. Entonces, eso. Ya. ¿Qué más? Sea específico. ¿Qué más? ¿Qué cosas específicas? Discipulado, ¿cierto? Que conozcan a la iglesia. Bueno, ¿conocer? A los hermanos, vamos a poner así. ¿Ya? En la oración por los hermanos. Yo creo en algo que a lo mejor no está ahí, pero puede que un líder esté discipulando, puede que a lo mejor ore, pero si yo no lo veo eso en el líder, yo veo que el líder es demasiado... no demuestra amor, digamos. Puede que enseñe con un librito a uno de la congregación, digamos, pero él no está Ya. aplicando eso en su vida. Ahí voy. ¿Cómo? ¿Cómo un líder demuestra el amor? Debiera aplicarlo en su vida, debiera verse el amor en él. ¿Cómo se vería? Ya, pero cosas prácticas, pues si viviendo es algo etéreo, porque todos vivimos. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que un líder viva el amor? Ser consecuente lo que dice con lo que hace, dicen acá atrás. ¿Ya? Pero también, sigue siendo una idea acá arriba. Necesito cosas prácticas. ¿Ya? Humilde la pone acá. Escuché eso. Yo recuerdo de muchos años atrás, ¿Ya? cuando se discipulaban dos niños acá, dos jóvenes, ellos iban a la casa a discipularse, tuvieron casi 8 años ahí, no lo hallaba como echar, pero ellos también iban a Puerto Saavedra a ayudar, los involucraban
a ayudar con otros hermanos. Entonces, discipular también, involucrarlos a, por ejemplo, en este caso, a ir al campo a ver a los hermanos de Rapa, eso más práctico. Eso, Vamos a ponerlo así como participación activa. en el servicio. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra idea? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Allá, tía Nancy? Yo creo que un líder debe ser cercano a las personas. Ya, muchas gracias. Quizás podemos juntarlo con esto de conocer a los hermanos, ser cercano. Ya. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Estamos bien con eso? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Alguien no está de acuerdo con esto? Aprovechen que es una clase, usted puede decir, no, yo no estoy de acuerdo. Excepto el hermano Carlos, no puede decir eso. No. Ya. Bueno, muchas gracias por su participación. A nosotros nos sirve mucho esto, como el liderazgo. Pero tengo una noticia. La noticia va a aparecer ahí en la tele. Esta lista, hermano, sí, sirve para los líderes. ¿Ya? La congregación va a imitar. Si un líder es amoroso y lo expresa, como decía el tío Pedro, la congregación va a imitar, ¿cierto?, ese amor del líder. Pero si usted es amoroso, sus hermanos de la congregación van a imitar el amor. Si un líder es amoroso, eso sirve como testimonio a las personas nuevas. Pero no solamente el líder. Si usted es amoroso con esa persona nueva, también va a ser de testimonio. Si un líder es amoroso, es un ejemplo de obediencia. Pero adivine qué. Usted también tiene que ser ejemplo de obediencia. Por lo tanto, todas estas ideas que están detrás de un líder, de por qué es importante que el líder modele el amor, también es importante para que usted modele el amor, porque usted es el responsable, no el líder. O sea, sí, el líder también, mejor dicho, el líder también. ¿Ya? Y la segunda lista también va para usted, po. O sea, ¿cuántos de ustedes están discipulando que no sean líderes? Si esa es la forma de demostrar el amor, cosas específicas en las cuales se puede mostrar el amor. ¿Cuántos de nosotros estamos discipulando? ¿Cuántos de nosotros estamos animando a otros, jóvenes, por ejemplo, como el ejemplo de la tía Sonia, o no tan jóvenes, pero nuevos, estamos ayudándolos o instándolos a participar, a servir en la iglesia? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros nos damos el tiempo para conocer a los hermanos? ¿Ustedes han visto al Franco y la Vale, que siempre llegan en los cultos acá? ¿Cuántos de ustedes han dado el tiempo de conocerlos? El hermano Carlos. Nosotros los invitamos a la casa con la Estefi. El Gastón los conoce porque gracias al Gastón los chicos llegaron acá. Pero si usted quiere modelar el amor, si usted quiere ser un modelo de amor, como tiene que ser, entonces tiene que animarse a conocer a los hermanos. Y no solamente tiene que animarse a conocer a los hermanos, sino que también a ser cercano, a darse a conocer. Si un hermano va a hablar con usted, no lo va a dejar ahí, po. O si termina la escuela dominical y hay un tiempo para poder compartir, no se vaya al tiro. Es una forma de modelar el amor. Usted quiere que sus líderes sean así, pero resulta que muchas veces no somos así. Yo lo digo no como líder, lo digo como ovejita que fui durante 30 años. Queremos que los líderes, ¿cierto?, que nos vayan a visitar, que oren por los hermanos, que sean humildes, pero yo no. Queremos que un líder sea humilde, ¿cierto?, que reconozca sus equivocaciones, pero cuando a mí me llaman la atención, yo pongo todas estas excusas. Entonces, hermano,
¿Usted quiere que su líder sea cercano? Bien, esa es una responsabilidad de nosotros. Y le agradecemos por esto. Pero también es su responsabilidad. Este ama o muere no es solo como iglesia, sino es para ti como persona. El Señor te va a pedir cuentas a ti. Así que no solamente tienes que aprender del amor, enseñar el amor, orar por amor, sino que también tú tienes que ser un modelo de amor. Y nos queda mucho por aprender, mucho por avanzar. Hay muchas áreas de mi vida en las que yo no soy un modelo. Ni de amor, de ninguna otra cosa. Así como ustedes. Entonces eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Ya? Ese es el desafío para nosotros. No solo para los líderes, sino para cada uno de ustedes. Desde el más nuevo aquí en la iglesia, que al parecer es la Panchi, hasta el más viejo, que no sé si es el tío Sergio, digamos, o el hermano Gregorio, no en edad, sino que en tiempo acá en la iglesia, ¿ya? Es nuestra responsabilidad. ¿Ya? Eso también es cierto. ¿Ya? Así que, hermanos, ama o muere. ¿Ya? Quedan algunas cositas que vamos a ir estudiando, no la próxima semana porque se viene el súper especial de Navidad, pero quedan algunas cositas más que podamos ir viendo. Y llevemos esto a la práctica. No sacamos nada de poder enseñarlo, de ocupar nuestro tiempo, nuestros recursos en estas cosas, si no lo llevamos a la práctica. ¿Ya? Eso. Tengamos un tiempo de oración. Y le voy a pedir al Dani Castillo. Dani, ven para acá y para que tengamos un tiempito de oración, por favor. Oremos, hermanos. Gracias, mi Dios, te damos por el cuidado con nosotros, Señor. Gracias porque vimos tu amor en la cruz, vimos tu amor al venir a morir por nosotros, Padre, y entregar tu vida por nosotros, Señor. Gracias por eso. Esperamos que nosotros también, como hijos tuyos, podamos imitar, Señor, este amor de entregar la vida por los demás, de entregar las cosas que son tuyas, Padre, que a veces la apropiamos para nosotros, de poder también ofrecerla a nuestros hermanos, de ofrecer nuestro tiempo también en orar por nuestros hermanos, en conocer a nuestros hermanos también, Señor. Así como tú nos quieres conocer a nosotros, nosotros tenemos que también ser imitadores de aquello. Oramos, mi Dios, dándote gracias por todo el sacrificio que hizo por nosotros y que nosotros también podamos reflejar este amor en cuanto a la hermandad en la iglesia y con aquellos que no conocen de ti, Señor, sobre todo por ellos, para que puedan también acercarse a ti, como decía nuestra hermana. Sabemos que un alma que te acepta a ti, hay alegría en el cielo, Señor. Oramos para que nosotros podamos ser instrumentos de ello, que podamos reflejar el amor de Jesucristo, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, cuídanos también en el resto de nuestra jornada, que podamos llevar este proceso de crecimiento en amor a medida que las horas pasan, Señor. No nos quedemos en esto, ayúdanos a no quedarnos solamente con el escuchar, con lo que pasa momentáneamente, sino que pueda ser un crecimiento constante día a día. Te lo pedimos, mi Dios, en tu santo nombre y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.